¿Quién es la persona en esta figura? ¿Y en esta? ¿Cómo puede ser que sea más fácil identificar a Sherlock Holmes que a la persona que creó el personaje de Arthur Conan Doyle? ¿Qué también tiene que estar hecho un personaje para que sea más famoso y conocido que la persona que lo escribe? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a nuestro nuevo capítulo de Taller de Cuento y la segunda parte de video sobre cómo escribir personajes. Hoy vamos a usar un ejemplo, vamos a charlar un poquito sobre las posturas que hay en relación a los personajes, retomando un poco esa idea que decía en ese primer video, que se lo estoy dejando en la descripción, además de la lista de reproducción de este taller de cuento, donde les decía, si alguien se hace la pregunta de si los personajes son imágenes, son metáforas, son representaciones, yo les decía que es todo junto a la vez. Claramente los personajes no están vivos, pero los sentimos vivos. ¿Y por qué los sentimos vivos? Porque los construimos de una manera que tiene que ver como con las que son las personas. Entonces hoy vamos a estar hablando de eso, cómo se construye un personaje pero en profundidad. Entonces, para no perderse contenido como este, suscríbanse, denle click a la campanita y van a poder seguir esta serie. Y si no la están siguiendo, bueno, siempre hago extensa la invitación a que vayan y vean los otros videos, ¿sí? Como para seguir trabajando sobre sus cuentos y ir profundizando y cada vez trabajando más. Y obviamente cuanto más vayan pasando los videos, más profundo y complejo se va a ir poniendo el nivel y ustedes van a poder ir avanzando. Bueno, hoy vamos a trabajar entonces, como les decía, con Sherlock Holmes. Vamos a hablar de cómo se gesta el personaje y qué pasa con el personaje. Hay dos grandes posturas respecto a los personajes. Digamos, llamemos a una animista, ¿sí? Que viene de ánima, de alma, de la idea de que las cosas tienen alma. Y llamemos a otra estructuralista, ¿sí? De que las cosas solamente son una función en una estructura, cumplen un rol en un sistema determinado. La primera tiene esta idea de que los personajes, digo, al extremo, ¿no? Llegando al extremo de que los personajes están vivos en algún lado, ¿no? Eso tiene que ver un poco con cómo se sienten los personajes, ¿no? Y aunque alguien más de la otra postura podría decir que no, bueno, son representaciones y nada más, claramente no son solamente representaciones, porque la forma en que nos vinculamos con los personajes, ¿sí? Nos hacen llorar, nos hacen enojar, nos hacen empatizar como si fueran personas reales. Y eso tiene que ver con cómo se construyen los personajes, ¿sí? Cómo se construyen no solo desde el escribir. Yo ya les di este ejercicio que pueden hacer, que es escribir el personaje lavándose los dientes, por fuera de lo que están escribiendo, y van a ver cómo va creciendo y creciendo y creciendo, porque le van dando como entidad, le van dando lugar para que exista en esos lugares, ¿no? Entonces el personaje se va explayando y va apareciendo. Pero más allá de eso, el personaje se construye narrativamente parecido a cómo se construye una persona. Se le da un nombre, se le dan ciertas características, se le da un lugar en el mundo. El personaje vive en un mundo con un lenguaje que no maneja, no decide sobre su vida. Sí, hay un poco un reflejo de la subjetividad propia. La diferencia es que, bueno, nosotros somos seres de carne y hueso, ¿sí? Claramente un personaje no, es una invención literaria, ¿sí? Pero la forma de la invención tiene que ver con las identidades también y cómo construimos las identidades, ¿sí? La otra postura, la postura más estructuralista, plantea que es una función, ¿no? Que bueno, cumple un rol en una historia y como cumple un rol es como si yo dijera, bueno, está esta pared, que es la estructura del cuento, y están estos clavos que me sirven para ir clavando diferentes modos. Para que vean dos ejemplos de esto que les estoy diciendo, ¿sí? Siempre tómenlo con pinzas, solamente dos formas de etiquetar estas posturas que les estoy diciendo, ¿sí? Por ejemplo, con Conan el Bárbaro, de las historias de Robert Howard, Howard, sin llegar a decir que era un personaje real, dice esto: sencillamente se manifestó completamente formado a partir de la nada y me hizo poner por escrito todas sus aventuras. El personaje tomó posesión completa de mi mente y la llenó de propósitos narrativos. Cuando intentaba escribir sobre cualquier otra cosa, no podía. No quiero que esto suene como algo esotérico o propio del ocultismo, pero es lo que ocurrió. Del otro lado está el otro extremo de no, bueno, son solamente excusas como para hacerlo, ¿no? Y atacan a las personas que sienten que los personajes están vivos. Siempre, ¿sí? Siempre hay posturas en tensión que chocan. John Chivy dice esto: la leyenda de que los personajes pueden escaparse de las manos de su autor, irse a tomar drogas, someterse a operaciones sexuales y convertirse en presidentes, implica que el escritor es un tonto sin conocimiento o maestría sobre su propio trabajo. Es absurdo. Claro que cualquier ejercicio estimable de la imaginación se funda en lo complejo y lo rico de la memoria, de modo que puedes sacar provecho de saber expandirte
giro sorpresivo, respuesta a la oscuridad y a la claridad, sobre todo en cuanto lo vivo, pero la idea de que un escritor corra desesperado detrás de sus cretinas invenciones me parece deleznable. Bueno, como les decía, esto tiene que ver principalmente con cómo se construye un personaje. Surja de una vez, o sea que lo van construyendo de a poco, el personaje surge como una respuesta a una X vacía, ¿sí? Digamos, nosotros frente a la vida, al mundo, a la existencia, ¿sí? Tenemos este nombre, esta nacionalidad, estos mitos que responden a estas formas de pensamiento y creencias que responden a eso, ¿sí? El paraíso, el ateísmo, la filosofía, el catolicismo, el islam, etc. ¿Sí? O sea, hay muchas formas de religiones y de filosofía y de formas de ver la vida, espiritualismo, etc. Como quieran llamar, ¿sí? Y también desde lo cotidiano, ¿no? Desde la productividad, desde que hay que trabajar, etcétera, etcétera. Son todas cosas en el mundo que tratan de darnos sentido. Entonces, todo el tiempo estamos tratando de darle sentido a las cosas y responder a ese X vacío, ¿sí? Porque existimos, porque estamos acá, porque hay cuando podría no haber habido. Un personaje se construye de la misma manera, como una respuesta a un X vacío, ¿sí? O al menos, en este taller, vamos a tomar esa idea de Pilia. Edward Morgan Foster, en aspectos de la novela, ha señalado que de las personas que tenemos más cerca no conocemos más que lo que nos revelan, mientras que en las novelas podemos acceder a los deseos y las intenciones ocultas de los personajes. Por eso leemos novelas, dice Foster. Yo digo en broma, pero no solo en broma, que conozco mejor a Ana Karenina que a la mujer que vive conmigo. Joyce avanzó mucho en ese sentido. Conocemos muy bien a Molly Bloom y también a su marido, pero la novela esconde esas revelaciones, o mejor, las desplaza y las convierte en el centro de la trama. Es un problema que toca el psicoanálisis y en ese sentido me parece que Freud aprende mucho de la literatura y no solo de la experiencia analítica. Comprende que el sujeto imagina y sueña en secreto los deseos más profundos, es decir, Freud aprende algo sobre el funcionamiento de cierta relación entre la construcción de una narración y lo que podríamos llamar la identidad de un sujeto que sea a sí mismo. Este vínculo que existe entre secreto e identidad, donde el sujeto se piensa a sí mismo a partir de una serie de tejidos que se articulan en un lugar vacío, sugiere también la existencia de una doble vida, tomada en su sentido más literal. Un sujeto tiene una vida pública, cierto funcionamiento social y también tiene una vida secreta. Bueno, para que tengan una perspectiva, para la gente que no sepa quién es Sherlock Holmes, porque puede haberlo, ¿sí? Aunque es un personaje hiper popular, como si dijéramos el Quijote u otros más, ¿sí? No tienen por qué saber quién es Sherlock Holmes, no tienen por qué saber quién es el Quijote, ¿sí? Esa idea de que tenemos que saber cosas de cultura general son formas ideológicas de establecer como un piso de lo que la gente debería saber, ¿sí? Y la verdad es que llegamos a este mundo y nos vamos a este mundo sin tener que... Y para vivir no necesitamos saber quién es Sherlock Holmes o el Quijote, ¿sí? Así que, digo, extremo el argumento para que se entienda lo que voy, ¿sí? Bien, entonces, para quien no sepa quién es Sherlock Holmes es un detective asesor incluso, ¿sí? De la policía y de otros detectives, ¿sí? Es un consultor, es además de detective privado, ¿sí? Es como el modelo del policial, ¿sí? Basado un poco en Lupin de Edgar Allan Poe, ¿sí? Parodiándolo un poco, ¿no? En el sentido de que Estudio en Escarlata, el primer texto que escribe Doyle sobre Holmes, te dice que Watson lo interroga por la carta robada y Holmes le dice que lo que Dupin resolvió en 2-3 días lo hizo resolver en 2 horas, ¿no? Tiene que ver con la pedantería del personaje también. Y eso ya te da una pauta de cómo es la personalidad del personaje. Tipo medio social, pero que no era una mala persona, ¿no? Muy excéntrico también el personaje, ¿no? Que bueno, se ve, hoy día hay buenas adaptaciones. Las películas en las que está Robert Downey Jr. no están basadas tanto en las historias, sino en un cómic sobre Sherlock Holmes. Si quieren ver algo más moderno y adaptado, pueden ver Elementary, si les gustan las series, y Sherlock, donde está por ejemplo Benedict Cumberbatch, ¿sí? Que están bastante bien. Y lo hace gente inglesa, con lo cual digo, tienen como un paralelo, porque obviamente Sherlock Holmes es inglés, ¿no? Esto que les decía. En general le damos la misma nacionalidad a los personajes que la nuestra y el lenguaje porque es el que conocemos, ¿sí? Entonces, para que no piensen que solamente estoy haciendo un raconto de un personaje. Bueno, básicamente hay un doctor que es John Watson, que es el que narra las historias, que necesita un departamento, ¿sí? Vuelve de la guerra con una serie de problemas y se junta con Sherlock Holmes, ¿sí? Y va narrando las aventuras que van teniendo, ¿sí? Con Sherlock Holmes, y Sherlock Holmes siempre utiliza un
método científico, ¿sí? Deductivo o inductivo, depende de cómo lo quieran ver, pero digamos deductivo, ¿sí? de los casos, y siempre está a años luz de eso, ¿no? Y el personaje está basado en un profesor que tuvo Arthur Conan Doyle cuando estudió en la universidad, ¿sí? Arthur Conan Doyle era médico, no ejerció mucho porque no le fue muy bien, odontólogo, y tenía este profesor que aparentemente era muy inteligente y aplicaba ese método deductivo para analizar muchas cosas, ¿no? Entonces estábamos en una época, ustedes piensan que, bueno, Conan Doyle crea a Holmes en 1887, o por lo menos publica el primer texto en 1880. Son 6 años, 10 años que escribe el personaje, no son tantos. Bueno, es bastante, pero después pervive para siempre, ¿no? Digámoslo, no es que cayó en el olvido, ni mucho menos. Cada tanto vuelve la Holmesmanía, como se suele decir. Y está basado en este profesor que él tenía, ¿sí? Pero en vez de escucharlo de mí, escúchenlo del propio Conan Doyle. Well, first of all, about the Sherlock Holmes stories, it came about in this way. I was quite a young doctor at the time. I had, of course, a scientific training, and I used occasionally to read detective stories. It always annoyed me how in the old-fashioned detective story, the detective always seemed to get at his results either by some sort of lucky chance or a fluke, or else it was quite unexplained how he got there. He got there, but he never gave an explanation how. Well, that didn't seem to me quite playing the game. It seemed to me that he's bound to give his reasons why he came to his conclusions. Well, then once I began to think about this, I began to think of turning scientific methods, as it were, onto the work of detection. And I used, as a student, to have an old professor, his name was Bell, who was extraordinarily quick at deductive work. He would look at the patient, he would hardly allow the patient to open his mouth, but he would make his diagnosis of the disease, and also very often of the patient's nationality and occupation and other points, entirely by his power of observation. Entonces, digo, hay varias cosas. Él quería darle un matiz más científico, ¿sí? En esta época más positivista, esta idea de fe ciega en la ciencia como si fuera una nueva religión, ¿sí? Que fue el positivismo a principios del siglo XX, final del XIX, principios del XX, o durante el siglo XIX y el XX, ¿sí? Y que cada tanto va a tener como ciclos, ¿no? Donde volvemos a caer, nos volvemos a desencontrar con la ciencia, volvemos a creer, bla, ¿no? Como con todas nuestras creaciones culturales, históricas, sociales, etc. Entonces, digo, este personaje Holmes está basado en eso. Y obviamente, digo, él toma cosas de este profesor, pero también tiene cosas de Conan Doyle, ¿sí? Bueno, y las historias de Sherlock Holmes se publicaban en un diario que era The Strand Magazine, que era muy barato, entonces imagínense, lo leía hasta la gente que trabajaba en la construcción, ¿no? Digamos, era muy popular en la calle, ¿sí? Y a la gente le encantaba, y lo leían, era muy barato el diario, entonces se lo leía los cuentos, ¿sí? Hay varias novelas, muchos cuentos. Llegó a un punto tal de fama Sherlock Holmes que Conan Doyle estaba harto porque pensaba que el personaje, bueno, había entrado quizás como en un punto muerto, ¿no? Digamos, era más o menos siempre lo mismo, parecía un caso, Holmes lo resolvía, parecía un caso, Holmes lo resolvía, parecía otro caso, Holmes lo resolvía, y así, ¿no? Entonces quiso matar al personaje, así como lo escuchan, en un texto que se llama El Problema Final, ¿sí? Que es de 1896. Entonces, a quien crea a otro gran personaje que es el archienemigo de Holmes, que era alguien casi igual o tan inteligente o a la misma altura que Holmes, que era Moriarty, ¿sí? Que ya es casi un personaje también del montón, ¿sí? No tiene la fama de Holmes, pero también es un gran personaje, ¿sí? Por ser como el némesis, el villano, ¿no? El lado oscuro de Holmes, por decirlo así, si piensan en términos de Star Wars. Bueno, entonces en este relato del mata Holmes, ¿sí? O como que se da a entender como que no hay demasiado rastro de Holmes después de una serie de situaciones, no les voy a spoilear la historia, pueden ir a leerla. Y claro, le llueven cartas, hay editoriales y cartas y gente, no solo quejándose, amenazándolo por haber matado a Sherlock Holmes, ¿no? Entonces, le digo, hasta hoy día, por eso les digo, tenemos la figura esa de la gorra, el elemental querido Watson y todas estas cosas, ¿sí? Que ni siquiera están en las novelas, por ejemplo.
lo del gorro de casa tiene que ver con un cierto tipo de dibujo o con la serie de televisión, no me acuerdo exacto, pero sí, pero esas cosas por ejemplo no existen en las novelas. Entonces digo, el personaje es tan potente que trasciende, ¿no? Trasciende al escritor, nos acordamos más del personaje por la fuerza y la vida que tiene que del autor, ¿sí? Entonces, para que la idea del video de hoy es más eso, ¿no? Que entendamos de dónde viene un personaje y que cuanto más lo trabajemos, más va a salir, ¿sí? Hoy es como un estudio de caso de eso que les dije la primera vez, ¿sí? Entonces, Sherlock Holmes está basado en historias policiales donde el detective resuelve pero no explica, y lo que quiere hacer Doyle con una mirada científica es echar luz con explicaciones sobre cómo se dan esos casos, o de casos que parecen imposibles de resolver, ¿sí? Y por el otro lado también está basado en este profesor, digo, la inspiración es ese profesor también, pero a la vez Conan Doyle tenía esta habilidad deductiva, ¿sí? De hecho, digo, fíjense hasta qué punto a veces la ficción en realidad se tocan, que le pidieron a Doyle que participe y resuelva unos casos, ¿no? Gente escribiéndole porque habían acusado a alguien injustamente, y de hecho Doyle resolvió un par de casos, ¿sí? Todo esto lo pueden leer en unos artículos que les voy a estar dejando en la descripción igual, ¿sí? Si les interesa profundizar en la temática. Pero bueno, trajimos hoy a cuenta a Sherlock Holmes porque me parecía uno de esos ejemplos, ¿no? Que trascienden esos personajes que nos acordamos primero antes que el autor, ¿sí? Entonces, ustedes no saben hasta dónde puede llegar un personaje, ¿sí? Pero se construye de esa manera, con una respuesta a una duda, a una curiosidad. Entonces, dejen fluir los personajes, ¿sí? Déjenlos salir. Cuanto más los trabajen, más vida van a tener, ¿sí? Y no estoy, como les dije en el primer video, no estoy hablando de armar fichas, ¿sí? Eso solamente es rellenar un formulario. Sino escríbanlo el personaje. Pero cuanto más escriban van a ver que el personaje va ganando más vida, los personajes van ganando más vida y se van desarrollando y van apareciendo cosas. Y como hay un proceso muy inconsciente de todo lo que va pasando también, va más allá de quién escribe, ¿sí? Esto que decía por ejemplo Howard, ¿no? Que no podía escribir otra cosa, tenía el personaje clavado en la cabeza, hasta que no contara esa historia no podía escribir otras cosas. Entonces es eso, digo, y a veces un personaje, piénsenlo con los actores incluso, a veces hacen personajes que después no pueden salir de ahí, y quedan ahí, quedan encasillados o encasillades ahí y no pueden salir, ¿sí? Bueno, este fue el video de hoy, espero les haya gustado y quédense, suscríbanse para muchos más videos de literatura y escritura.